Imagina las calles de la Ciudad de México en los 60. El sol de mediodía calienta el asfalto y el aire se llena de aromas inconfundibles. El vapor de los tacos al pastor girando en el trompo, el dulzor de las aguas frescas en los puestos de la esquina y ese eco lejano de un mariachi que toca en alguna plaza cercana. Familias enteras caminan juntas, los niños con mochilas al hombro, las madres cargando canastas de mercado. Es el México del milagro mexicano, donde todo parece florecer. Fábricas humeantes, autos relucientes rodando por avenidas anchas y un optimismo que pinta el futuro de colores brillantes. Las risas se mezclan con el bullicio de los vendedores ambulantes, gritando «elotes calientitos» o «tamales oaxaqueños». Pero detente un momento. Bajo esa superficie de progreso, hay un pulso diferente. En las sombras de los edificios, grupos de estudiantes susurran en corrillos, sus voces ahogadas por el ruido de la multitud. Protestas lejanas resuenan como truenos amortiguados y las miradas de los uniformados vigilan desde las aceras, recordatorios mudos de que no todo era tan libre como el viento que mecía las banderas tricolores. Era un tiempo de sueños grandes, de familias unidas alrededor de la radio escuchando boleros, de tardes en el Zócalo donde el orgullo mexicano se sentía en cada paso. Sin embargo, ¿qué pasa cuando esos sueños simples chocan contra muros invisibles? ¿Cómo era soñar con un cambio, con una voz propia, en un país que prometía milagros pero guardaba secretos? Hoy, al revivir esos recuerdos, sentimos esa calidez que nos une como mexicanos, esos olores, esos sonidos, esa identidad que late en el pecho. En este video de México al Día, exploramos 15 cosas que nunca te saldrían bien en el México de los 60. No para juzgar, sino para recordar con nostalgia esa alma nuestra. La resiliencia de un pueblo que, a pesar de todo, seguía adelante. ¿Estás listo para viajar a ese pasado que nos formó? Vamos a desentrañar esas historias, una por una, y ver cómo el eco de entonces aún nos habla hoy. Recordar el México de los 60 no es solo mirar atrás, es tocar las raíces que nos sostienen. Es sentir cómo esos días de lucha y esperanza moldearon nuestra identidad, esa fibra mexicana que resiste y sueña. ¿Te emociona revivir ese México? Ese donde la familia era el refugio y el orgullo nacional se tejía en cada conversación al atardecer. Si sientes ese tirón en el pecho, ese calor de pertenencia, entonces este es tu lugar. Aquí en México al Día no solo contamos historias, las mantenemos vivas. Revivimos las calles empedradas, los ecos de las protestas, la sencillez de una vida que, aunque dura, latía con alma pura. Suscribirte no es un gesto vacío, es unirte a una comunidad que ama su pasado, que lo cuida como un tesoro compartido. Imagina, cada video, un puente entre lo que fuimos y lo que somos. Juntos preservamos esa memoria que nos hace fuertes, que nos recuerda de dónde venimos. Si el aroma de los elotes y el rumor de las plazas te ha transportado ya, quédate. Dale like, comparte con quien también lleva México en la sangre y suscríbete ahora. Porque al hacerlo dices, yo también quiero que estas historias no se apaguen. Y así, paso a paso, entramos en esas 15 cosas que, en los 60, nunca salían bien. Empecemos por el corazón de la resistencia. Las voces que intentaban alzarse en un tiempo de silencios impuestos. Primera cosa que nunca te saldría bien en el México de los 60. Organizar una protesta pacífica contra las malas condiciones laborales. Imagina el calor sofocante de una fábrica en el corazón de la capital. El zumbido de las máquinas ahoga las quejas, y los trabajadores con las manos callosas y la ropa empapada en sudor se reúnen al atardecer en una plaza cercana. Hay olor a aceite y metal caliente, mezclado con el humo de cigarrillos compartidos en corrillos. Voces bajas, llenas de coraje contenido, planean un paro sencillo. Solo pedimos turnos justos, un salario que alcance para la familia. Carteles hechos a mano, con letras torcidas, ondean bajo el sol poniente. Pero entonces, el eco de botas en el pavimento. La policía llega como una sombra, garrotes en alto, gases que queman los ojos y pican en la garganta. Gritos ahogados, cuerpos cayendo en el empedrado. La solidaridad se rompe en pánico, pero en esos momentos nace un lazo invisible.
esa unión mexicana que resiste en silencio. Hoy, con un tuit o una manifestación digital, alzamos la voz sin tanto temor. ¿Pero recuerdas el peso de ese miedo en las plazas abarrotadas? ¿Valía la pena el silencio impuesto cuando el alma pedía gritar? Segunda, demandar mejores salarios como obrero de fábrica. Piensa en las mañanas grises de Monterrey o Puebla, donde el amanecer trae el clangor de las sirenas que llaman a la jornada. Tú, con el overol raído, sales del taller con el cuerpo adolorido, el polvo de algodón pegado a la piel como un recordatorio amargo. Al mediodía, en el comedor improvisado, compartes un taco con compañeros y el tema surge natural. Estos pesos no dan ni para el camión y la leche de los niños. Decides unirte a una petición. Firmas con tinta temblorosa en una hoja que pasa de mano en mano. Hay risas nerviosas, palmadas en la espalda, ese calor de hermandad que huele a café negro y sueños postergados. Pero al día siguiente, el capataz te mira de reojo, y pronto llega el arresto. Esposas frías en las muñecas, un calabozo húmedo donde el eco de tus reclamos se pierde. Lista negra, despido sin paga, y el regreso a casa con la cabeza baja, pero el corazón latiendo con orgullo callado. Ahora, las negociaciones laborales se dan en mesas virtuales, con derechos más visibles. Sin embargo, ¿te suena familiar ese nudo en el estómago, esa resiliencia que forjaba nuestra identidad obrera? ¿Era solo un salario lo que se perdía, o algo más profundo del espíritu mexicano? Tercera, unirte a un movimiento estudiantil por un diálogo abierto. Evoca las aulas de la UNAM, en esos años vibrantes, con el aroma a libros viejos y choque en el aire, mezclado con el fervor juvenil que flotaba como niebla matutina. Estudiantes con suéteres deshilachados, sentados en el pasto de Ciudad Universitaria, debaten bajo los fresnos. Queremos hablar, no pelear. Educación para todos, no solo para unos. Pancartas con lemas de libertad, cantos que resuenan como himnos improvisados. Hay solidaridad en las miradas, abrazos que huelen a juventud y esperanza, familias que apoyan desde las sombras con tortas envueltas en papel. Pero el 2 de octubre de 1968, en Tlatelolco, todo cambia. El viento trae olor a pólvora y miedo. Balas silban en la noche, y las desapariciones dejan plazas vacías, ecos de madres llorando en las calles. Ese riesgo acechaba en cada reunión, un velo de terror sobre la pasión. Hoy, los movimientos juveniles se viralizan en redes, con diálogos que cruzan fronteras. ¿Pero tú también sientes el escalofrío de aquellas conversaciones susurradas? ¿Podía un sueño de diálogo florecer en un México que lo ahogaba todo? Cuarta, intentar formar un sindicato en las zonas rurales. Visualiza los campos de Chihuahua o Sonora al amanecer, con el rocío en las espigas y el olor terroso de la tierra removida. Campesinos con sombreros de palma, arando bajo el sol inclemente, se juntan al borde del camino polvoriento. Unamos fuerzas por tierra justa, por semillas que no nos quiten. Murmuran alrededor de una fogata que crepita con leña seca, el humo subiendo como plegarias. Hay comunidad en esas noches, con guitarritas rasgueando corridos de lucha, familias compartiendo pozole en platos de barro. Pero en lugares como Ciudad Madera, en 1965, las fuerzas estatales irrumpen, camiones rugiendo, rifles que brillan al sol y la represión que aplasta no solo el sindicato, sino hogares enteros. Heridos en el polvo, arrestos que separan a los hombres de sus mujeres e hijos, un silencio que pesa como la sequía. Esa resiliencia rural, con su orgullo callado, definía el alma mexicana de entonces. Ahora, las uniones se forman en cooperativas digitales, con menos sangre en el camino. Sin embargo, ¿recuerdas el coraje de esos campos olvidados? ¿Era posible sembrar cambios sin que los cegaran a la fuerza? Quinta, expresar crítica a las políticas gubernamentales en público. Imagina un café en el centro de Guadalajara, con el aroma a café de olla y pan dulce flotando en el aire cálido de la tarde. Tú, un vecino común, te sientas con amigos alrededor de una mesa de madera, la radio de fondo sintonizada en noticieros oficiales. Esto del milagro no llega a todos, hay que decir lo que pasa, dices en voz baja, mientras el vapor del café sube como un secreto. Tus amigos asienten, ojos brillantes con esa mezcla de frustración y lealtad mexicana, el pan dulce mordido con prisa para no llamar la atención.
Hay un pulso en el aire, ese de las tertulias que unen generaciones, oliendo a tradición y coraje contenido. Pero al día siguiente, un agente discreto aparece en tu puerta, con preguntas que suenan a advertencia. La censura aprieta. Periódicos silenciados, radios que solo emiten lo oficial, y tu voz se convierte en eco perdido en las páginas no escritas. Arrestos por subversión, aislamiento en celdas que huelen a humedad y olvido, mientras la familia espera en la penumbra de la casa, con velas parpadeando como esperanzas frágiles. Esa crítica, nacida del amor al país, definía nuestra alma, un orgullo que no se doblegaba, aunque doliera. Hoy, las redes bullen con opiniones libres, debates que cruzan el mundo en segundos. ¿Pero te suena familiar ese silencio forzado en las mesas de café? ¿Podía un mexicano soñar con verdad sin que lo callaran a golpes? Sexta cosa que nunca te saldría bien: desafiar la desigualdad social como familia de clase baja, incapaz de tocar los beneficios del milagro en medio de la pobreza persistente. Imagina una vecindad en las afueras de la capital, casas de lámina que crujen con el viento nocturno, el olor a frijoles cocinándose en comales de barro y el llanto de niños que juegan en patios de tierra. Tú, padre o madre con manos agrietadas por el trabajo informal, miras cómo el progreso pasa de largo, autos lujosos en avenidas lejanas, mientras tu familia aprieta el cinturón para comprar maíz. Intentas reclamar acceso a escuelas o clínicas prometidas, firmando peticiones en reuniones comunitarias donde el aire huele a sudor compartido y sueños colectivos. Hay calidez en esas noches, abrazos que unen a la colonia, corridos cantados bajito para animar el espíritu. Pero el sistema cierra puertas, burocracia que ahoga, subsidios que no llegan y la pobreza que se clava como espina, dejando familias en la sombra del milagro. Resiliencia mexicana, esa que teje redes de apoyo con vecinos como familia extendida. Hoy, programas sociales y apps de ayuda facilitan lo básico, con menos barreras visibles. Sin embargo, ¿recuerdas el coraje de esas vecindades unidas? ¿Era posible escalar sin que el peso de la desigualdad te hundiera más? Séptima, buscar un trato justo en la cobertura mediática de problemas sociales, bloqueado por el control gubernamental y la censura. Visualiza una redacción improvisada en algún periódico independiente, el tic-tac de máquinas de escribir como latidos ansiosos, el aroma a tinta fresca y cigarrillos consumidos en pausas tensas. Tú, periodista con libreta en mano, recorres barrios marginados, escuchando historias de desalojos y hambre, pluma volando para capturar voces olvidadas. Esto debe salir para que el país sepa, dices a tus colegas, compartiendo café amargo y risas que disfrazan el miedo. Hay pasión en esas horas, un orgullo por la verdad que huele a papel y justicia. Pero el dedo del gobierno presiona. Editores censurados, tiradas quemadas en sótanos húmedos, y tu artículo termina en el cajón, silenciado por órdenes que llegan como susurros amenazantes. Aislamiento profesional, amenazas que acechan en la noche, mientras la comunidad que confió en ti queda sin eco. Esa lucha por la luz definía nuestra identidad, un periodismo con alma, resistente como el nopal. Ahora, las noticias viajan libres en plataformas digitales, con voces amplificadas al instante. Pero, ¿te emociona el recuerdo de esas plumas valientes? ¿Podía la verdad brillar en un México que la apagaba todo? Octava, denunciar abusos contra obreros o campesinos, enfrentando criminalización y aislamiento. Evoca un mercado rural en Veracruz o Michoacán, al amanecer, con el bullicio de frutas apiladas y el olor a tierra mojada por la lluvia reciente. Tú, testigo de latigazos verbales o peores en los campos, decides hablar. No más explotación, no más deudas eternas. Proclamas en una asamblea bajo un toldo raído, voces que se alzan como maíz en la siembra. Hay comunidad en el aire, palmadas solidarias, el sabor de atoles compartidos que calientan el alma. Familias enteras respaldan, con ojos que brillan de gratitud y temor mezclado. Pero la respuesta llega dura. Acusaciones de agitador, juicios rápidos en tribunales que huelen a formaldehído y parcialidad, cárcel que separa al denunciante de su gente, aislamiento que duele como herida abierta, pero forja un orgullo callado, esa fibra mexicana de no rendirse. Hoy,
Denuncias se viralizan con videos y hashtags, con apoyo global en minutos. Sin embargo, ¿sientes el eco de ese aislamiento en los mercados de antaño? ¿Valía la pena el riesgo por un grito de justicia? Novena. Impulsar derechos de las mujeres en los lugares de trabajo, reprimido junto a la disidencia más amplia. Piensa en una fábrica textil en el Bajío, el zumbido constante de telares como un mantra agotador, el aroma a algodón hilado y sudor femenino que impregna el taller. Tú, trabajadora con delantal atado, reúnes a compañeras en el descanso. Queremos igual paga, turnos sin acoso, voz en las decisiones. Susurras, manos entrelazadas en un círculo de fuerza. Hay un pulso en ese círculo, un aroma a determinación que se mezcla con el polvo del taller, mujeres mexicanas con ojos que han visto demasiado, pero que brillan con la fuerza de generaciones. Comparten anécdotas bajito, risas ahogadas que suenan a victoria pequeña, el sabor de un tamal pasado de mano en mano como símbolo de unión. Pero la represión no tarda. Supervisores que escuchan a hurtadillas, despidos disfrazados de falta de disciplina, y luego la ola mayor de disidencia que arrastra todo. Arrestos en la madrugada, con puertas derribadas y gritos que despiertan a la colonia entera. Mujeres separadas de sus hijos, celdas que huelen a desinfectante y lágrimas contenidas, mientras el movimiento se fragmenta en susurros. Esa lucha por igualdad, tejida en el alma femenina de México, definía nuestra resiliencia, un orgullo que no pedía permiso para soñar. Hoy, las leyes y campañas en redes empoderan voces que antes callaban. ¿Pero recuerdas el fuego en esas manos entrelazadas? ¿Podía una mujer avanzar sin que el sistema la cortara de raíz? Décima. Intentar organizar la comunidad por mejores condiciones de vida, topado con vigilancia y fuerza estatal. Visualiza una colonia popular en el Valle de México, al caer la tarde, con el sol tejiendo sombras largas en callejones de adoquines irregulares. Tú, vecino con herramientas en el bolsillo, llamas a una reunión en el patio central. Agua potable, luz en cada casa, calles sin hoyos que traguen sueños. El aire huele a tortillas calentándose en comales y a leña de fogatas improvisadas, familias sentadas en sillas desparejadas, niños correteando con pelotas de trapo. Hay calidez en las voces, palmadas que sellan pactos, ese orgullo comunitario que late como un corazón mexicano. Corridos tarareados bajito animan la noche, y por un momento, la esperanza flota como el humo ascendente. Pero la vigilancia acecha. Ojos desde ventanas oficiales, informes que viajan a oficinas frías, y de pronto, la fuerza irrumpe. Demoliciones disfrazadas de orden, desalojos que dejan techos volando como promesas rotas, familias acorraladas en la penumbra con velas parpadeando. El miedo se cuela, pero la unión persiste en abrazos mudos. Hoy, apps y asambleas virtuales organizan cambios con menos sombras. Sin embargo, ¿sientes el eco de esas reuniones bajo las estrellas? ¿Era posible construir un hogar sin que lo vigilaran como a un enemigo? Y ahora, entremos en las últimas sombras de ese México de los 60, donde los sueños individuales chocaban contra un muro colectivo. Undécima cosa que nunca te saldría bien: perseguir la independencia económica como pequeño agricultor, frenado por la dependencia extranjera y pérdidas en exportaciones. Imagina un ejido en el norte de Sinaloa, al amanecer, con el polvo de los caminos secándose bajo el sol naciente y el olor a tierra fértil que promete cosecha. Tú, con las manos en la azada, siembras maíz y frijol en parcelas modestas, soñando con vender directo, sin intermediarios que chupen la sangre. La familia se une al labor, niños recogiendo piedras, la esposa moliendo nixtamal con el eco de risas que huele a tradición viva. Hay orgullo en ese sudor. En las tardes alrededor de la mesa con tortillas calientes y pláticas de un futuro propio. Pero la dependencia aprieta, contratos con gringos que fijan precios bajos, exportaciones que dejan campos vacíos y deudas que crecen como maleza. Cosechas pudriéndose en silos por fluctuaciones del dólar, bancos que embargan con frialdad burocrática y el regreso a casa con la cabeza gacha, pero el espíritu latiendo con esa tenacidad mexicana. Hoy, mercados globales y subsidios digitales abren puertas más anchas. ¿Pero recuerdas el polvo en esos caminos solitarios? ¿Era posible ser independiente sin que el mundo exterior te atara las manos? Duodécima. Lograr movilidad social fuera de los círculos élite, limitada por promesas de progreso incumplidas. Piensa en un barrio obrero de Tijuana, con el rumor del mar lejano mezclándose al clangor de trenes de carga, el aroma a mariscos fritos en puestos callejeros.
Tú, hijo de jornalero, estudias de noche con luz de vela, soñando con un puesto en la fábrica o un negocio propio, escalando desde el fondo. La familia te respalda. Cenas frugales de arroz y huevo, motivadas por cuentos de el milagro que levanta a todos. Hay calidez en esas veladas, abrazos que huelen a esperanza tejida en hilo fino, un orgullo nacional que impulsa cada página leída. Pero las promesas se evaporan. Empleos reservados para amigos del régimen, escuelas que cierran puertas a los humildes y la movilidad que se estanca en un ciclo de pobreza disfrazada de progreso. Desilusiones que duelen como pinchazos, familias que aprietan dientes y siguen forjando esa alma resiliente de México. Ahora, becas y plataformas en línea rompen barreras con un clic. Sin embargo, ¿te suena familiar ese esfuerzo bajo la luz tenue? ¿Podía un sueño de ascenso florecer sin conexiones que lo regaran? 13ª. Lanzar un negocio personal sin lazos gubernamentales, asfixiado por inestabilidad y desigualdad. Evoca un mercado en Oaxaca, al mediodía vibrante, con colores de artesanías colgando y el dulzor de chocolate molido en el aire. Tú, emprendedor con manos hábiles, montas un puesto de alebrijes que parecen susurrar historias ancestrales. El sol besa las telas bordadas, y el aroma a mezcal y mole se entreteje con el bullicio de regateos alegres. Tú inviertes ahorrillos en un puesto modesto, soñando con clientes que valoren lo hecho a mano, con un futuro donde tu ingenio florezca sin cadenas. Hay magia en esas mañanas, en las pláticas con artesanos vecinos que comparten tips sobre el fuego del horno o el secreto de un tinte natural. Un orgullo mexicano que late en cada pieza vendida. Familias rondan, comprando con sonrisas que huelen a tradición viva, y por un instante el negocio parece raíz profunda en la tierra oaxaqueña. Pero la inestabilidad acecha. Fluctuaciones en el mercado que dejan mercancía sin comprador, regulaciones que favorecen a los grandes, y la desigualdad que asfixia a lo pequeño con impuestos que no ven retorno. Competencia desleal de importaciones baratas, préstamos que atan como deudas eternas, y el sueño que se marchita bajo el peso de un sistema que premia conexiones sobre talento. Regresos a casa con el puesto vacío, pero el corazón lleno de esa perseverancia que define al emprendedor mexicano. Hoy, e-commerces y microcréditos abren caminos más llanos. ¿Recuerdas el pulso de esos mercados vibrantes? ¿Podía un negocio nacer sin que la inestabilidad lo ahogara antes de volar? 14ª. Fomentar un debate político abierto en los barrios, aplastado por el miedo a la represión. Imagina un solar en un pueblo de Jalisco, bajo la luna plateada, con el aroma a tierra húmeda y el crepitar de una fogata central. Tú, vecino de siempre, invitas a pláticas alrededor del fuego. Hablemos de lo que duele, de votos que cuenten, de un México para todos. Voces se alzan suaves, risas que rompen la tensión, el sabor de pulque, pasando de mano en mano como pacto de confianza. Hay unión en esas noches, familias sentadas en petates, niños escuchando mudos el eco de ideales que huelen a libertad soñada. Corridos de protesta tarareados bajito avivan el espíritu, y el barrio parece un corazón latiendo al unísono. Pero el miedo irrumpe, rumores de infiltrados, visitas nocturnas de autoridades que dejan puertas entreabiertas y debates que se convierten en susurros temerosos. Represión que silencia no solo palabras, sino lazos que se quiebran en la oscuridad. Ese anhelo por diálogo, tejido en el alma comunitaria de México, forjaba nuestra identidad resiliente. Ahora, foros en línea y asambleas libres permiten voces sin tanto velo. Sin embargo, ¿sientes el calor de esas fogatas apagadas? ¿Era posible debatir sin que el temor lo convirtiera en eco solitario? 50ª, la última. Soñar con avance colectivo a través de la educación o la cultura, eclipsado por el control estatal y la violencia. Visualiza un centro cultural en el DF, con murales frescos que narran héroes olvidados, el aroma a libros polvorientos y café en tertulias vespertinas. Tú, soñador con pincel o pluma en mano, organizas talleres para jóvenes. Aprendamos nuestra historia, creemos arte que grite verdades. Hay fervor en los salones, risas juveniles que mezclan con el sonido de páginas volteadas, familias que traen tamales para compartir en pausas llenas de esperanza.